Hola, ¿cómo están? ¿Cómo le va? Hola, 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 profe. hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Sí, sí, te Buenas escuchamos. noches, profe. Bueno, Sí, ¿qué sí. tal? Bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, retrasé un poquitito la entrada por problemas técnicos, nomás no entraba al comienzo. Bueno, vamos a continuar entonces la clase de hoy con nuevos contenidos. eh, Correspondiente al muestreo aleatorio simple. Vamos a empezar entonces con el muestreo aleatorio simple. Y está compartiendo. Un ratito, ya voy a compartir todo. Bueno, vamos a empezar. Hola, hola. Hola. Sí, profe, te escuchamos. Está El tema, compartiendo ya. sí, esperar un ratito porque no. Bueno, ahí sí. Vamos a ver entonces el muestreo aleatorio simple. Muestreo aleatorio simple. Esta técnica utilizada para obtener las muestras en las que realizaremos estudios estadísticos consiste en escoger al azar algunos elementos de la población. Para ello se asigna a cada elemento de la población un número y luego se realiza con ello un sorteo hasta completar el número de datos de la muestra deseada. Ejemplo, con el objeto de estudiar el tiempo de servicio de los docentes y funcionarios administrativos de una institución en años completos, vamos a extraer una muestra de 5 elementos por el método de muestreo aleatorio simple, tiene que ser acá. Ahí tenemos una lista, eso es lo primero que tenemos que tener, una lista ordenada de funcionarios, empleados, alumnos, ¿verdad? En orden alfabético. Muy bien, eso es lo primordial. A partir de ahí, vamos a continuar. Primero asociamos a cada uno de los elementos de la población con un número, o sea, a la lista. Y le hemos asignado un número correlativo al orden alfabético de la lista. 01 Acosta, 02 Abate, 03 Alderete, 04 Alarcón, hasta llegar a Zárate 30. Entonces le asignamos, eso es lo primero que tenemos que hacer. Luego utilizamos un dispositivo de sorteo y obtenemos al azar los siguientes números. Vamos a hacer un sorteo. Hola, ¿sí? ¿Qué pasa? Vamos a hacer un sorteo donde vamos a incluir en el bolillero, en el sobre, en la bolsa, en la caja, los 30 números que tiene la lista. Y procedemos a extraer 5 números, que es el tamaño de mi muestra. ¿O cuánto era? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y salieron sorteados esos números. 02, 04, 16, 07, 24, 14, 05, 20, 28 y 26. Nuestra muestra estaría compuesta por Abate, Alarcón, Diarte, Barrios, Jiménez, Escobar, Hacha, García, Pereira y Ocampos. Bueno, vamos a repetir esto para que entiendan bien. Acá esto está mal enunciado, ¿verdad? Porque, bueno, el muestreo aleatorio simple es una
técnica utilizada para obtener las muestras en las que realizaremos estudios estadísticos, que consiste en escoger al azar algunos elementos de la población. Para ello se asigna a cada elemento de la población un número y luego se realiza con ellos un sorteo hasta completar el número de datos de la muestra deseada. Ejemplos: con el objeto de estudiar el tiempo de servicio de los docentes y funcionarios administrativos de una institución en años completos, vamos a extraer una muestra de tamaño 10, tiene que ser acá, por el muestreo aleatorio simple de la siguiente lista. Ahí tenemos la lista que tenemos que tener ya preestablecido con orden alfabético de empleados, de funcionarios, de alumnos, de una empresa, de una fábrica, en este caso de un colegio, una institución educativa, de una universidad. Previamente, lo primero es asignar un número a cada uno de los elementos de la población. La población son los 30 alumnos. En orden correlativo, del 1 en adelante, 01, 02, 03 Alderete, 04 Alarcón, hasta llegar a Zárate 30. Son 30 alumnos o 30 docentes, en este caso de una institución educativa. Luego procedemos a realizar el sorteo por el tamaño de la muestra, que les dije que era 10. Introducimos los 30 números en un bolillero, en un sobre, en una caja, en una bolsa, y extraemos los 10 números. Y salen supuestamente esos números sorteados. 02 le corresponde a Abate, Alarcón, Diarte, Barrio, Jiménez, Escobar, Hacha, García, Pereira y Ocampo. A estas personas le van a establecer la encuesta, o van a hacerle una entrevista, o van a establecer un cuestionario para sacar los datos necesarios para su investigación. Esto es válido también cuando ustedes estaban en el colegio, se hacía la feria de ciencia. Yo me refiero a la feria de ciencia porque es donde más se utilizaba, y en algunos, depende del colegio donde entraban, hacían o no los trabajos de investigación para otras disciplinas, ¿verdad? Últimamente en los de los terceros años, ¿verdad? Lo que terminaron más hace poco, ¿verdad? Se hacían los trabajos de proyecto, donde se tenía que hacer una encuesta para poder culminar con el trabajo de investigación, ¿verdad? Entonces, uno entraba en un curso, establecían previamente con su tutor y decían, bueno, vamos a hacer la encuesta a los alumnos del séptimo grado, los del primer año, y depende de la cantidad de secciones de alumnos, decían, bueno, a 10 alumnos del séptimo, a 10 del octavo, a 10 del noveno, y entraban y decían, ¿quién me puede completar esta encuesta? Ese también es un sistema válido de muestreo aleatorio simple, porque al azar se le daba a, si tenían 20, 25, 30 alumnos en un curso, le daban a 10. Y algunos entraban en el curso y decían, ¿quién puede completar? Y alzaban la mano y le entregaban a esas personas, ¿verdad? Solamente que el método científico del muestreo aleatorio simple es por este método, donde tienen que tener una lista, tienen que enumerar esa lista, sortear de acuerdo al tamaño de la muestra, que dice 10 en este enunciado, y luego extraer 10 números de los 30 alumnos. Y a esos 10 números que fueron producto del sorteo, se le da para que llene la encuesta, el cuestionario, o se le hace la entrevista. El ejemplo de los trabajos de investigación que se hicieron en el colegio por proyecto o por feria de ciencia es igual, solamente que no es muy científico como este, ¿verdad? Digamos que este, digo científico porque es la técnica que se utiliza para el muestreo aleatorio simple, pero igual el otro es aleatorio simple también, y es válido, solamente que en algunos cursos de repente, por la timidez que tenemos nosotros los paraguayos al entrar, le damos a nuestros amigos nomás, a nuestros conocidos, a nuestros hermanos, y no le damos a otras personas que van a ser más imparcial en sus apreciaciones para responder las preguntas de las encuestas. Bueno, entonces a estas personas que fueron producto del sorteo, que son 10 en este enunciado, se le hace la encuesta o la entrevista o el cuestionario. Ese es el muestreo aleatorio simple. El muestreo aleatorio simple. Esperar un ratito.
Bueno. ¿Pudieron escuchar el muestreo aleatorio simple? ¿Pudieron ver? Sí, profe. Bueno, Y correcto. profe, Les pregunto porque de repente está teniendo problema la señal y bueno. Un ratito. Lucas, apaga nomás tu ratito tú. Bueno, ya está. Vamos a compartir la pantalla. Vamos a ver ahora el muestreo sistemático. El muestreo sistemático. ¿Eh? Bueno. Tenemos el muestreo sistemático. Este es otro procedimiento utilizado para obtener las muestras. El mismo consiste en ver previamente si los elementos de la población están ordenados de alguna manera, en listas, filas, líneas de producción, etc. De esta manera es posible extraer la muestra por el método de muestreo sistemático. Es casi parecido al muestreo aleatorio simple, pero hay pequeñas diferencias de procedimiento. Ejemplo. Vamos a ver. Con el objeto de estudiar el tiempo de servicio. Con el objeto de estudiar el tiempo de servicio de los docentes y funcionarios administrativos de una institución en años completos. Vamos a extraer una muestra de 5 elementos por el método de muestreo sistemático de la siguiente lista. Bueno, en la otra presentación, esta última parte era idéntico. Por eso yo le aclaré que era una muestra de 10 elementos por el método del muestreo aleatorio simple. Acá hay un error nomás en el PPT. Pero esto es lo correcto. Vamos a extraer una muestra de 5 elementos por el método de muestreo sistemático de la siguiente lista. Tenemos la misma lista de los docentes. El anterior era la misma lista, pero era extraer por el método del muestreo aleatorio simple. Muy bien. Tenemos ahora por el muestreo sistemático, tenemos la lista en orden alfabético. Primero asociamos cada uno de los elementos de la población con un número, igual que el muestreo aleatorio simple. Empezamos en orden correlativo 01 Acosta, 02 Abate, 03 Alderete, 29 Ramos, 30 Zárate. Cerramos los 30 elementos de la población. Ese es el primer paso. El segundo paso, calculamos el intervalo de selección, que es una relación entre el número total, N mayúscula, de la población y el número del tamaño de la muestra que queremos tomar, N minúscula. ¿Cuánto era el tamaño total de la población? 30. ¿Y cuál era el tamaño de nuestra muestra? 5, que está en el enunciado. Una muestra de tamaño 5 por el muestreo sistemático, decía el enunciado. Bueno, vamos a calcular lo que se llama el intervalo de selección. Tiene la fórmula, dice, es la relación entre el número total de datos de la población y el número total del tamaño de la muestra. N mayúscula total, N minúscula tamaño de la muestra. N mayúscula sobre N mayúscula total de la población, que es 30, N minúscula tamaño de la muestra, 5, es igual a 6. Ese es el intervalo de selección. En el muestreo sistemático, primero se calcula el intervalo de selección. Este intervalo de selección nos dice que debemos sortear el primer elemento entre los 6 primeros de la lista. Entre los 6 primeros de la lista. Bueno, en el muestreo aleatorio simple, nosotros introducíamos los 30 números en el sobre, en el bolillero, en la caja o en la bolsa. Pero ahora vamos a introducir solamente los 6 primeros de la lista, que es el resultado del intervalo de selección. Me dio 6, entonces introduzco los 6 primeros. Me da 8, introduzco los 8 primeros. Me da 4, introduzco los 4 primeros.
Muy bien. Solamente 6. Por ejemplo, el número sorteado entre los 6 es 4. No vamos a sortear todavía ahí. O sea, no vamos a sortear luego tampoco los 5, que era el tamaño de la muestra. Calculamos el intervalo de selección n mayúscula sobre n minúscula. N mayúscula total de la población, n minúscula tamaño de la muestra. Total de la población 30, total de la muestra 5. 30 dividido 5, 6. Ese es el intervalo de selección. Ese resultado que me da de producto de la aplicación de la fórmula, que es 6, vamos a introducir en el bolillero, en el sobre, en la caja o en la bolsa los 6 primeros de la lista. Y realizamos un solo sorteo. Y por ejemplo, el número sorteado es el 4. El primer elemento de la población va a ser la persona que le corresponde al número 4, que en este caso es Alarcón. Ahí introduzco estos nombres, o sea, estos números yo introduje, fue dentro de del sobre de la caja del bolillero de la bolsa. 01 Acosta, 02 Abate, 03 Alderete, 04 Alarcón, 05 Hacha, 06 Ayala. Y salió sorteado, un solo sorteo. Salió el 4, que es Alarcón. Muy bien, un solo sorteo, recuerden. Los demás se obtendrán por intervalos de selección 6, que era el resultado de mi fórmula. Los demás se obtendrán por intervalo de selección 6. ¿Qué significa? Ir contando de 6 en 6 a partir del primer elemento, que es Alarcón, resultando de la siguiente manera. Acá yo tengo Alarcón, el primer elemento, producto del sorteo entre los 6 primeros. A partir de ahí de 6 en 6, porque ese es mi intervalo de selección. 10 Cardoso, 16 Diarte, 22 González y 28 Pereira. Son 1, 2, 3, 4, 5 elementos. 5 elementos. La muestra quedará compuesta de la siguiente forma. Alarcón el 04, Cardoso el 10, Diarte el 16, González el 22 y Pereira el 28. Y a estas personas, a Alarcón, Cardoso, Diarte, González, Pereira, yo le voy a hacer, voy a dar para que llenen la encuesta, le voy a hacer la entrevista o voy a darle un cuestionario también para que responda, que son algunos de los instrumentos que se utilizan para extraer la muestra para un trabajo de investigación. Muy bien. Vamos a repetir rápidamente. Tenemos que el muestreo sistemático. El muestreo sistemático es otro procedimiento utilizado para obtener muestra. El mismo consiste en ver previamente si los elementos de la población están ordenados de alguna manera, ya sea listas, filas, líneas de producción, etc. De esta manera es posible extraer la muestra por el método de muestreo sistemático. Ejemplo. Con el objeto de estudiar el tiempo de servicio de los docentes y funcionarios administrativos de una institución en años completos, vamos a extraer una muestra de 5 elementos, que es el tamaño de mi muestra, por el método de muestreo sistemático de la siguiente lista. Ya tengo que tener previamente una lista estructurada en orden alfabético. Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer es asociamos cada uno de los elementos de la población con un número correlativo. ¿Qué es correlativo? Uno seguido del otro. 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente hasta llegar al 30, en este ejemplo, que es el tamaño de mi población. Escribo en mi lista ordenado. Puede ser todo uno debajo de otro. Esto es los efectos de que entre en la pantalla de mi presentación nada más. 01 Acosta, 02 Abate, 03 Alderete, 04 Alarcón, 05 Hacha, 28 Pereira, 29 Ramos, 30 Zárate. Ahí completo el primer paso para extraer
el muestreo sistemático. Extraer muestra por el muestreo sistemático. Segundo, calculamos lo que se llama el intervalo de selección, que es la relación o el cociente entre el número total, que es n mayúscula, y que es la población total, y el número del tamaño de la muestra que queremos tomar, que es n minúscula. En este ejemplo, la n mayúscula del tamaño de la población es 30. Tenemos 30 elementos, 30 nombres de la lista de profesores y funcionarios de una institución educativa. Y n minúscula, el tamaño de la muestra, el enunciado me dice que va a ser 5. Muy bien. Calculamos n mayúscula sobre n minúscula. N mayúscula, tamaño de la población 30, n minúscula, tamaño de la muestra 5. 30 dividido 5, 6. Es el intervalo de selección, que se utiliza para dos cosas. Este intervalo de selección nos dice que debemos sortear el primer elemento entre los 6 primeros de la lista. Entre los 6 primeros de la lista. Por ejemplo, el número sorteado es 4. El primer elemento es Alarcón. Entre los 6 primeros de la lista, que era 01 Acosta, 02 Abate, 03 Alderete, 04 Alarcón, 05 Hacha, 06 Ayala. Introducimos estos 6 números en un bolillero, en una caja, en una bolsa, en un sobre y extraemos. Y supuestamente el número sorteado es el 4. Y ese, el número 4 le corresponde a Alarcón. Entonces, Alarcón es el primer elemento de mi muestra. Los demás se obtendrá por el intervalo de selección, que a nosotros nos salió 6. Si salía 5, de 5 en 5. Se introducía los 5 primeros en el sobre, se sortea, y no importa qué número salga. Si sale 1, después de 5 en 5. El 6, el 11, el 16 y así sucesivamente. Si salía 2 en el sorteo, el primero 2, más mi intervalo de selección 5, 7, más intervalo de selección 12 y así sucesivamente. Bueno, en este caso, el primero fue 4. Los demás se obtendrá por el intervalo de selección 6, que significa ir contando de 6 en 6 a partir de Alarcón, resultando de la siguiente manera. Ahí tenemos nuestro listado numerado. El primero fue Alarcón. Y si vamos a hacer por intervalo de selección 6, el segundo va a ser Cardoso, 10. El tercero, 16 Diarte. El cuarto, 22 González. El quinto, 28 Pereira. La muestra quedará compuesta de la siguiente forma. 04 Alarcón, 10 Cardoso, 16 Diarte, 22 González, 28 Pereira. Y a esas personas le vamos a dar para que llenen la encuesta, le vamos a hacer la entrevista, el cuestionario y así sucesivamente. Bueno, ahí va volviendo la pantalla inicial. Volviendo a la pantalla inicial. Bueno, ¿alguna consulta?